En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad. Muy buenos días, 7:07 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital FM 91.1 de tu dial. Muy buenos días nuevamente, estamos jueves 5 de septiembre del año 2024. Mi nombre es Rumi Ceballos y voy a conducir con mi compañero Aarón Salomón. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rumi, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Tenemos como siempre un día cargado, lleno de información. Y para comenzar, como siempre digo, no dejen de visitar nuestro sitio web www.altavoz.pe. Aarón, te cuento lo siguiente, y es que un sismo de magnitud 5,7 ha remecido la región Tacna esta mañana. Esto ocurrió un poquito más allá de las 5 de la mañana, pero el epicentro ha sido en territorio chileno a 279 kilómetros al sureste de Calana. Así lo ha reportado el Instituto Geofísico del Perú. De acuerdo, vivimos en un país sísmico y tenemos que tener la mochila de emergencia. Tenemos que procurar estar preparado ante esta eventualidad que tarde o temprano siempre ocurre, ¿no? Es importante que ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, como se prevé que puede ocurrir en cualquier momento en el país, en Lima, en la costa peruana, en cualquier lugar del Perú, es necesario, es recomendable siempre tener lista una mochila de emergencia con provisiones básicas, una caja de reserva que consiste en una pequeña despensa. Es importante tener alimentos, es importante tener medicamentos y es necesario estar muy preparados. De acuerdo. Vamos, Rumi, para entrar en más detalles, vamos con las 5 de Altavoz, las 5 del día, las noticias que usted necesita saber para estar muy bien informado. Vamos con la primera noticia. El Poder Judicial embarga 7 inmuebles de Martín Vizcarra ubicados en Lima y Moquegua, Rumi. Sí, es importante. Esta es una noticia que está dando la vuelta al mundo porque, como sabemos, el expresidente está investigado por varios casos relacionados a la región donde él fue presidente regional. De acuerdo. El Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, a cargo del juez supremo Manuel Luján, dispuso una medida cautelar que ordena el embargo de 7 inmuebles del vacado expresidente Martín Vizcarra y de su esposa Maribel Díaz. Esto luego de que el juzgado transitorio especializado en extinción de dominio de Lima, presidido por la magistrada Flor de María Cero Ramos, diera luz verde a la solicitud presentada por la Fiscalía. Hay que indicar que esta medida se ha dictado con la finalidad de que se garantice una forma de pago de una futura reparación civil a favor del Estado peruano con relación al proceso que afronta el exmandatario por haber recibido coimas de empresas del Club de la Construcción a cambio de los proyectos Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. De acuerdo. Ante esta decisión judicial, Vizcarra no podrá vender, traspasar o regalar ninguna de las 7 propiedades que han sido embargadas. Sin embargo, a través de un Twitter, en su cuenta X, la ex procuradora Katherine Ampuero ha dicho que es mentira, que el embargo no impide la venta, transferencia o donación del bien. Para ello se requiere una medida de inhibición. ¿Hasta cuándo el show?, se preguntó. Definitivamente. Vamos a cambiar de noticia, y es que el Congreso aprobó la ley que le devuelve a la Policía Nacional del Perú la facultad de investigar delitos. ¿Qué te parece a ti esta noticia, Aarón? Ante la inoperancia de la Fiscalía, porque vemos que más de 8.000 detenidos en flagrancia, más de 8.000 delincuentes apresados por la policía han sido detenidos por la Fiscalía, es necesario que los efectivos policiales recuperen su facultad de investigar delitos. A mí me parece que fue una total falta de respeto que la Junta de Fiscales Supremos diga que la policía no estaba preparada para investigar. La norma busca agilizar los procesos penales. Justamente el Pleno del Congreso lo aprobó en segunda votación con 80 votos a favor. Esta ley que le devuelve a la Policía Nacional la facultad de investigar delitos con la finalidad de justamente de agilizar estos procesos penales. Hay que señalar que la Policía Nacional del Perú cumple los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Sí, es decir que el fiscal conduce jurídicamente la investigación preliminar, sigue siendo el quien conduce la pesquisa, la cual la investigación preliminar es llevada a cabo por la policía y la investigación preparatoria de acuerdo al principio de legalidad. Acá también va a servir el atestado policial que realice la policía para
justiciar a los fiscales prevaricadores que liberan a los delincuentes. Va a haber pruebas de los delitos cometidos por los malhechores, ¿no? Es importante, como lo han dicho también aquí nuestros invitados, hemos invitado, como sabes, a ex policías en retiro, se deben evitar los excesos en esta norma, porque es importante que los procesos sean transparentes, las investigaciones sean de manera adecuada, de acuerdo a ley. De acuerdo. Vamos con la siguiente noticia. Antes de ello, Aarón, Sí, vamos a cuéntame. hacer una breve pausa. 7:12 de la mañana, estamos en altavoz en Vital FM 91.1 de tu dial. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política. La información y el análisis llegan con Altavoz por Vital FM. 7:15 de la mañana, estamos en altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Tenemos a dos invitados, ellos llegan del Cusco, de la región Cusco, y es que hay complicaciones precisamente con la construcción del hospital Lorena. Justamente tenemos aquí al doctor Elvio Gamarra, presidente del cuerpo médico del Hospital Antonio Lorena del Cusco, y también está presente con nosotros el doctor Rodolfo Larota, representante de la Federación Médica Peruana de la región Cusco. Muy buenos días, doctor Elvio Gamarra. Muy buen día, doctor Rodolfo Larota. Bienvenidos a Altavoz en Vital. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bien, lo primero, doctor Elvio Gamarra, ¿por qué ustedes están en Lima, han llegado desde el Cusco, están exigiendo la salida del ministro de Salud, César Vázquez? ¿Qué está pasando? Para empezar, indicar de que el Cusco, una región abandonada por el Ministerio de Salud, no cuenta con hospitales nivel 3-1. Tenemos un hospital Antonio Lorena que ya va 14 años construyéndose, lo cual es una desgracia porque
no se puede construir un hospital en 14 años, producto de la corrupción. El Hospital Antonio Lorena ha sido pues iniciada su construcción todavía en el año 2013, hasta la fecha no tenemos hospital. En ese año nos prometieron 2 años nada más que nos iban a trasladar a una ubicación de containers, que hasta la fecha ya son 14 años, seguimos trabajando en estos containers bajo la lluvia, la intemperie, y creo que ya se linda con los derechos humanos trabajar en este tema, ¿no? Permítame interrumpirle. Acá leo que las atenciones se están llevando a cabo en carpas y esas estructuras que usted menciona, al aire libre. En efecto, no precisamente al aire libre, pero sí una especie de containers que eran previstos solo para 2 años, pero sin embargo, ¿no? Por el temporal que se vive allá, lluvias torrenciales, épocas de frío, heladas, etcétera, no es ético que nos hayan abandonado en el Cusco. Y no solo es el Hospital Lorena, es también el Hospital de Quillabamba, de Espinar, es la posta de Machu Picchu, es la posta de Paucartambo. Se ufanan de tener la maravilla del mundo en el Cusco, pero no se ufanan del tema de salud, lo cual implica pues que este ministro de Salud, más allá de precarizar la educación, se ha olvidado también de la salud de las regiones, como por ejemplo el Cusco, por lo cual hemos solicitado reiterativamente la presencia del ministro de Salud en la ciudad del Cusco y sin embargo nunca se ha hecho presente, y vemos de que también pues nos ha olvidado la misma presidenta de la República porque ha hecho oídos sordos a todas nuestras necesidades. Doctor Rodolfo Larota, representante de la Federación Médica Peruana, región Cusco, ¿cuál es su percepción respecto a la labor que está realizando el ministro de Salud? De la más lamentable. Está llevando la situación de salud, no solo de la región Cusco, sino del país, a una situación más crítica de lo que ya estaba. La tasa de desnutrición, de lo que ya bajó de 50%, ahora estamos por encima de 50%, ¿no es cierto? El dengue hace 3 años no ha sido controlado. TBC está aumentando. El porcentaje de desnutrición de nuestros niños está aumentando. La anemia está aumentando. En fin, o sea, no hay una mano técnica. Entendemos de que el ministro de Salud es un cirujano general, no tiene al parecer ningún estudio en salud pública o algo por el estilo. Por lo tanto, yo creo que ya es necesario el cambio de este ministro, que realmente no da la talla necesaria para estar en este cargo, y nos sumamos al colegio médico y a los diferentes entes de salud que están pidiendo su salida, que por favor la presidenta de la República, el primer ministro, ¿no es cierto?, tengan a bien cambiar a este ministro, que realmente no es un ministro que realmente sea ejecutivo, gerente, para poder solucionar la problemática de salud de nuestra región. Ha permitido que en nueva ley general de presupuesto solo se incremente en 1.000 millones de soles el presupuesto del sector salud. Es decir, de lo que era 29.000 millones de soles, ahora van a ser alrededor de 30.000 millones de soles. Eso es más o menos el 3.2% del PBI, un presupuesto ínfimo que no va a poder solucionar de ninguna manera la problemática de salud. Es decir, mejorar las infraestructuras en el sector salud, mejorar el equipamiento personal, insumos, falta de medicinas, planes de focalización en los lugares donde hay más problemática de salud. No va a poder ser posible, y menos el plan 1000 que se han aplicado, donde 1.000 establecimientos de salud quieren mejorar. Eso es imposible, o sea, con 1.000 millones de soles de incremento, por favor, si con lo que eran 29.000 millones de soles no se pudo hacer nada el año pasado. Entonces, imagínense a qué situación está llevando este ministro, y permite que solo haya 1.000 millones. Nosotros hemos exigido desde principios de año de que por lo menos el presupuesto del sector salud suba al 6%, importante, con lo cual sí era posible mejorar la salud de la población peruana. Doctor Elvio Gamarra, ustedes son testigos también. El pasado 1 de septiembre se ha realizado una evaluación emprendida por el ministro de Salud. Estamos hablando de los médicos que van a formar parte del SERUMS, del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud. ¿Cuál es la percepción de ustedes como médicos? Porque ustedes en su momento seguramente han dado la evaluación correspondiente a través del Examen Nacional de Medicina. ¿Cuál es su percepción respecto a esta evaluación que se ha dado en el país?
Definitivamente nos parece un disparate. Creemos de que estos exámenes se deben dar por las entidades correspondientes. Eso es un ordenamiento lógico. La academia, las universidades, la SUNEDU, que son los entes pues llamados para hacer este tipo de exámenes, ¿no? Un Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está dedicado a otro tipo de actividades. Tiene que realizar políticas públicas de salud, obviamente. En efecto, tiene que construir hospitales, tiene que culminar hospitales, tiene que darle la plata para el Cusco, por ejemplo, para que culminen los 4 hospitales. No tenemos ningún hospital en el Cusco concluido. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, no dedicarse a hacer exámenes. Yo no sé qué intereses tienen, no sé. La presidenta, pues, Dina Boluarte, parece que está secuestrada por ciertos grupos políticos y solo responde a intereses de grupos de poder o de repente tal vez de ciertas bancadas juntamente con otros grupos políticos y no responde a las necesidades de la ciudadanía que exige, así como la región Cusco y que la Federación Médica del Perú, región Cusco, juntamente con otras organizaciones, viene pergeñando un paro para este 11 de septiembre en el Cusco y posteriormente la posibilidad de entrar en una huelga indefinida en toda la región del Cusco, solicitando esto de la salud, porque sinceramente es insoportable la situación de salud que viene llevando a la región del Cusco. Lo más grave es que se haya pagado coimas, ¿no? La empresa, la corrupta consultora OAS, haya pagado coimas para adjudicarse este hospital Antonio Lorena. No se juega con la salud de los cusqueños y de los peruanos, ¿no? Bueno, efectivamente, queremos hacer conocer a la población, ¿no?, o a todo el Perú, de que en este momento en la construcción de ese saldo de obra hay lluvia de millones. Se está invirtiendo 962 millones de soles para solo terminar un saldo de obra y su equipamiento. Y encima de que hay lluvia de millones, en 20 meses de ejecución han hecho solamente 17.62% de avance el consorcio Stiller y Consil Tecnoedil. Es decir, están avanzando a 0.88% mensual. A esa proyección nos entregarían el Hospital Lorena más o menos del año 2032 o 2033. Esto es inaceptable. Por eso es la desesperación de nosotros. Y es más, o sea, a pesar de que el avance de la obra es 17.62%, a la empresa Stiller ya se le ha pagado más de 300 millones de soles de los 962 millones. Es decir, más o menos como si la obra ya estaría en un 30 a 35% de avance, por favor. Entonces, esto tiene que saber el presidente del Consejo de Ministros, la misma presidenta de la República, y aquí hay un silencio cómplice de parte del ministro de Salud, a quien le hemos pedido reiteradas veces que vaya a la ciudad del Cusco a solucionar este problema. Asimismo, a los funcionarios del PRONIS que no han podido explicar esta situación. Y no conocemos el contrato que se ha firmado con este estilo. ¿Cuáles son los apercibimientos? Porque si hay reiterados retrasos casi mensual de la obra, yo creo que ahí debe haber penalidades, apercibimientos que no se ha aplicado lamentablemente a esta empresa y parece que hay un contubernio. Parece, digo. Vamos a seguir conversando sobre el tema, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. En Altavoz, en Vital FM, conversando sobre la problemática. Cusco no ve cuándo va a tener su hospital, no hay cuándo esté listo el hospital Antonio Lorena. Yo quería preguntarle preguntarles cómo fue que esta obra, que se adjudicó por 200 millones, pasó ahora a costar 900 millones de soles. Doctor Elvio Gamarra, por favor, responda. Bueno, para indicar de que inicialmente, en efecto, era una obra que debiera concluirse desde el 2013, en un plazo de 2 años con ese presupuesto. Sin embargo, por la corrupción de los gobiernos regionales, en ese entonces, Jorge Acurio, el señor Acurio, pues, y el tema de OAS, en la cual también estuvo implicada una primera dama, entonces no se pudo concluir esta obra, y se convirtió en un símbolo de la corrupción de Latinoamérica. Nadine Heredia, primera dama de la nación en ese momento. Así es. Y se convirtió en como le digo, en un símbolo de la corrupción de los gobiernos regionales y quedó paralizado. En el 2022 se entregó a través de un convenio de Estado a Estado, que nosotros creemos que parece que este tema de Estado a Estado no es lo correcto, a una empresa transnacional, SRT, a través de la... ¿De dónde es esta empresa? ¿De qué país? Es una empresa que, como es un consorcio paraguayo, uruguayo, ecuatoriano de Styler, Reconcil, Tecnoedil, 3 empresas juntas. ¿Tiene ¿no? experiencia en realizar construcciones de hospitales? Entendemos que nos dijeron a través de la PMO francesa, que es la que coordina este tema de la construcción, de que eran los top en construcción de hospitales, pero la experiencia nos ha demostrado que tampoco, son gente que viene trabajando muy lentamente y no hace muy bien el hospital. Parece, como ya lo vemos allá en el Cusco, esta estructura parece la casa del terror, porque son puros cajones lo que están haciendo ahí, ¿no? Y simplemente indicar pues de que ha pasado a ser más de 1.000 millones prácticamente ya a la fecha, 1.000.300.000, como es lo que se está contando hasta la fecha del dinero, el desfile de los millones allá en el Cusco. ¿Y para cuándo se estima que sería listo? Que usted mencionó una fecha escandalosa. Inicialmente nos habían prometido para diciembre de este año. Ya. Y siguen incrementando la fecha de entrega, nos dicen que se va a incrementar en 120 días más. Eso significaría de que nos entreguen en abril del próximo año. Uy. Pero además hay la posibilidad de que se encuentren algunas cosas ocultas dentro de la estructura que podría incrementar aún más la entrega de este hospital. En resumidas cuentas, no sabemos cuándo tenemos un nuevo hospital. En tanto, la gente sigue muriendo y así de duros hay que ser a comentar esto, ¿no? Y indicarle de que este hospital no cuenta con tomógrafo por la desidia de nuestras autoridades nacionales y locales también, porque nos han llevado a unos containers por un tiempo mínimo, ¿no? De 9 meses, nos dijeron 1 año, luego 2 años. Pero se ha convertido en permanente esta situación. Y se ha puesto en 14 años. Doctor Larota, ¿cuáles son las acciones? ¿Ustedes han buscado entrevistarse con el ministro de Salud actual, con las autoridades aquí en Lima? Bueno, nosotros hemos pedido reiteradamente la presencia del ministro de Salud en la ciudad del Cusco. Y no ha ido hasta ahora. Se ha instalado mesas técnicas que hemos pedido su reconocimiento de parte del ministro. El ministro nunca fue a la ciudad del Cusco. Y es por eso que este 11 de septiembre hay un paro de 24 horas de todos los trabajadores del Hospital Lorena y una jornada de protesta de todas las organizaciones sociales pidiendo a una sola voz ya el cambio del ministro que nunca ha querido ir a la ciudad del Cusco, la presencia del
presidente del Consejo de Ministros a poder solucionar este problema, porque nosotros no podemos esperar cómplicemente de que, o sea, ese consorcio Stiller, Rifconsil, Tecnoedil avance tan lentamente la obra, ¿no? Con lo cual no vemos que ni siquiera en abril del próximo año, para lo cual hay una reprogramación de entrega de diciembre a abril ha pasado, se haga la entrega. Entonces, estoy de acuerdo con usted que tiene que haber penalidad. Si no estuviera listo en diciembre de este año, tendría que haber penalidad, pero se sigue aplazando el plazo, ¿no? Claro, imagínense, o sea, 17.62% de avance en 20 meses. Y encima le incrementan 120 días más de plazo. Le han pagado más de 300 millones de soles. Por favor, ¿qué está pasando aquí? O sea, alguien tiene que decir algo. Si el ministro de Salud no lo hace, no concluye, está paralizado Quillabamba, está paralizado Espinar, tiene retrasos el Centro de Salud Machu Picchu, tiene retrasos Paucartambo. Es decir, todas las obras que hace el ministro de Salud están o bien paralizados o bien andan mal. Entonces es un ministro que nos sirve, por favor, necesitamos cambio, y eso es lo que está pidiendo la población cusqueña, ¿no? Doctor Elvio Gamarra, ustedes esperaban obviamente un cambio de ministro con este reciente refresco del gabinete ministerial. Sin embargo, al parecer el ministro de Salud se mantiene entornillado en el ministerio porque tiene la protección de la presidenta Dina Boluarte, obviamente también con César Acuña, que es el jefe de su partido político. ¿Cree usted que realmente la presidenta Dina Boluarte los va a escuchar para hacer este cambio tan necesario en ese ministerio tan estratégico en el país? Bueno, yo apelo a la inteligencia de la presidenta Dina Boluarte. Yo creo que ella tiene que ser racional y tiene que despercudirse de elementos que no están colaborando y están bien adheridas a ella y que no están ayudando en su gestión. Es lo más lógico, creo, en estas circunstancias. No creo que haya tanta inconsciencia de parte de ella, porque está perjudicando a más de 1 millón de peruanos, porque no solo atendemos a los cusqueños, que somos 1.200.000, sino también atendemos a pacientes que vienen de Madre de Dios, de Puerto Maldonado, de Abancay, de Ayacucho, etcétera. En tal caso, apelamos a su inteligencia de la presidenta Dina Boluarte, que entendemos que en alguna época de su vida también ha transitado por allá, por el Cusco, y sabemos que ella ha abrazado enfermería, tenemos entendido y sabe cuál es la realidad de la salud allá en el Cusco, y creemos de que no tiene por qué soportarse pues en estos grupos políticos que más que allá de pedir o esforzarse por la mejora de la salud en el país, solamente están apostando por la permanencia en el poder de ciertos grupos políticos o de ciertos grupos empresariales que están perjudicando al país en realidad. Importante. El hospital Lorena de Cusco debía entregarse el 2014, estamos en 2024, han pasado 10 años y no hay una fecha establecida para que se entregue. Y además, como señalaron, el ministro Rumi, ministro de Salud, César Vázquez, no ha ido, no ha tenido la dignidad, la valentía de afrontar estos problemas, no ha ido a Cusco, es totalmente indignante, ¿no? Señor Larrota, ¿qué nos dice usted sobre el tema? El ministro de alguna manera ha desatendido la región del país y mucho menos Cusco, donde no ha asistido. Efectivamente, o sea, reitero, hemos pedido tantas veces la presencia del ministro allá, que nos explique, o sea, ¿por qué? O sea, tanto cuestionamiento, o sea, ¿qué es lo que se protege ahí? Hemos pedido el contrato, o sea, que sea firmado con Stile para saber de cerca cuáles son las penalidades, porque no puede haber una obra, o sea, que mensualmente se retrase, o sea, no uno, sino 2, 3. Por ejemplo, la Contraloría advierte en su informe de agosto de que todos los meses de este año ha habido retrasos en la obra. Entonces, señor, por favor, tiene que haber penalidades, yo no sé, cancelación de obra. Estamos trabajando en unas condiciones tan deplorables, o sea, bueno, no sé, seguramente nuestro público oyente o que nos están viendo ha escuchado de las concentraciones en Auschwitz. Eso es la situación en que trabajamos, en las condiciones más infrahumanas. Doctor Elvio Gamarra, uno de los problemas en el país también es la falta de medicinas. Sabemos que hay presupuesto, sin embargo, falta de gestión para comprar medicinas que puedan llegar a diferentes lugares del país, mucho más a Cusco, por ejemplo. ¿Cuál es la situación al respecto? Definitivamente ya se está sintiendo esta ausencia de medicamentos en la región del Cusco, más aún considerando que ahora tenemos epidemias rampantes, lo que acaba de mencionar el doctor Larrota, el tema de la nutrición, de la tuberculosis y secuelas de la pandemia. En tal caso, esa es también una responsabilidad del ministro de Salud, que nos obliga a indicar
de que no es la persona más idónea para gestionar la salud en el país. Consideramos de que este cambio es bastante vital para mejorar y oxigenar la salud en el país y así de este modo pues tener una mejor aspiración en este derecho tan importante que tenemos todos los peruanos. 7:35 de la mañana, estamos ya por finalizar la entrevista. Yo les agradezco muchísimo al doctor Elvio Gamarra, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Antonio Lorena del Cusco, y también a Rodolfo Larota, representante de la Federación Médica del Perú, región Cusco. Antes de irnos, doctor Larota y doctor Gamarra, sus apreciaciones finales y su despedida de las audiencias. Empezamos con usted, doctor Larota. Bien, reitero, 11 de septiembre tenemos paro del hospital y una jornada de protesta en la región Cusco, exigiendo la presencia del presidente del Consejo de Ministros y ojalá ya que vaya con un nuevo ministro, a quien les vamos a explicar, les vamos a instruir toda la problemática que hay del Hospital Lorena y toda la problemática de la región Cusco en salud, ¿no? Ojalá que asistan. Caso contrario, las organizaciones sociales se han previsto 10 días después hacer un paro regional en toda la región Cusco de 24 horas y si no hay caso a eso, se están autoconvocando para hacer una huelga indefinida. Esperamos, señora presidenta, señor presidente del Consejo de Ministros, que usted también es cusqueño, que vaya al Cusco a ver cómo está la problemática de salud. Muchísimas gracias, Muchas doctor gracias. Elvio Gamarra. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad de permitirnos utilizar vuestro medio de prensa y decirle pues de que el Cusco no solamente es la entrada al turismo, solamente para ufanarnos de esta maravilla, sino que también hay que atenderla. Hay que atenderla porque son miles de turistas que vienen al Cusco que requieren también salud y no sabemos cómo responder frente a esto y lo único que hacemos es agachar la cabeza de vergüenza porque sinceramente no nos están cumpliendo con los temas de salud y somos una puerta al mundo, pero que no tiene hospitales, no tiene servicios de salud adecuados. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. 7:37 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital. Gracias por la participación de los doctores Elvio Gamarra, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Antonio Lorena del Cusco, y Rodolfo Larota, representante de la Federación Médica del Perú en la región Cusco. Hacemos una pausa, ya volvemos. Y regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes.
regreso en Altavoz en Vital 91.1 FM. Estamos en línea con el excongresista César Combina para hablar sobre el cambio del canciller González Olechea por Elmer Schialer, no sé cómo se pronuncia realmente, pero él no tiene, ni siquiera calificado de dictadura el régimen de Nicolás Maduro y tampoco se refiere al fraude, no fustiga el fraude con contundencia. César, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. A ver, ¿a ti qué te deja prácticamente para mí te voy a decir, que ya la política exterior del Perú ha virado 180 grados y nos hemos entregado a los brazos del madurismo, de la dictadura de Maduro? Totalmente, totalmente. Es triste el giro que ha tomado Cancillería y en Cancillería obviamente hablamos de toda la política exterior del Perú por el cambio de canciller que hemos tenido a propósito, porque Dina Boluarte no ha evaluado absolutamente nada de lo que ha hecho el ex canciller Olechea en imagen pública, en recuperar la imagen del Perú y el liderazgo del Perú a nivel latinoamericano. No ha evaluado que ha sido el ministro con mayor aprobación de acuerdo a todas las encuestas. Simplemente lo ha cambiado por un tema ideológico y por quedar bien con el dueño de su partido político, que es Vladimir Cerrón. Y lo primero que ha hecho el nuevo canciller es alinearse al discurso pro Maduro de Petro o de Lula, en donde básicamente lo que dice es que cada uno baile con su pañuelo y que no podemos meternos contra una dictadura y que ni siquiera se categoriza de acuerdo al canciller actual como una dictadura lo que está ocurriendo en Venezuela. Es una lástima y además es una falta de respeto para todos los peruanos, para todos los venezolanos en Perú y obviamente para todos los demócratas del mundo, porque no hay ningún demócrata del mundo que haya aceptado el fraude y la dictadura de Maduro. De acuerdo. César, ¿qué tan desquiciado es pensar que Maduro ha presionado a Cerrón y Cerrón a su vez ha presionado a Boluarte para que retire a Javier González Olechea? No es para nada desquiciado, es probablemente lo que haya ocurrido. Maduro desde el inicio ha buscado el apoyo internacional y está sin duda desplegando las negociaciones y los acuerdos políticos, especialmente en dos países que han sido elegidos por la izquierda, sus gobiernos, pero que no se han mostrado a favor directamente del fraude y de su gobierno criminal. Hablamos de Perú y de Chile. El caso de Dina Boluarte fue también un silencio bastante cómplice. Fue una de las pocas presidentes de Latinoamérica que no emitió un comunicado, sino que mandó al canciller a tomar un liderazgo, pero que realmente debió ser tomado por Dina Boluarte. Dina Boluarte es una izquierdista, socialista, entonces su respuesta fue esconderse en Palacio de Gobierno. El otro caso es el caso del presidente Boric de Chile, que sí tuvo el liderazgo de cuestionar los resultados fraudulentos de Venezuela. Entonces, 100% seguro que la presión venezolana sobre aliados como Vladimir Cerrón en Perú y aliados como el Partido Comunista en Chile están presionando para que poco a poco baje la marea contra el fraude que cometieron hace unas semanas, ¿no? Sí, ya como última pregunta de mi parte, para darle paso a mi compañero Rubén Ceballos, si es que Vladimir Cerrón ha tenido el poder de cambiar al canciller Javier González Olechea, ¿cómo podemos estar seguros de que vamos a tener unas elecciones limpias en el 2026 con Dina Boluarte a la cabeza? César, tú siempre has señalado que Dina Boluarte es Pedro Castillo con falda y que has calificado de ilusos a las bancadas presuntamente de derecha por establecer un matrimonio con ella, una cogobernabilidad, ¿no? Sí, bueno, lo vengo diciendo desde el primer día, como tú has recordado. Para mí este sigue siendo el gobierno de Perú Libre. Dina Boluarte no ha cambiado ni cambiará. Ella tiene una ideología política, ella es de izquierda y ella además depende de una convivencia, de sobrevivencia con Vladimir Cerrón. No le debe nada a ningún otro líder político. O sea, el único que puede tumbarse el gobierno de Dina Boluarte, que la puede meter presa, que la puede meter en problemas, es Vladimir Cerrón, que es su antiguo jefe. Entonces, en esa situación, creo que desde el inicio yo he sido muy claro. Y también soy muy claro en decir que el poder real que tiene Vladimir Cerrón nos debería preocupar a todos. No es
que la alianza que ha tenido con Fuerza Popular Vladimir Cerrón, o con Acuña, o con algunas otras bancadas, los diálogos que han tenido con distintos partidos, hayan ablandado el corazón del comunista Cerrón y que los vaya a perdonar el 2026. Al contrario, miren a lo que nos vamos a enfrentar. El poder que tiene Vladimir Cerrón para cambiar un canciller, el poder que tiene Vladimir Cerrón para manejar la policía y el Ministerio del Interior, y ahora el poder que tiene Vladimir Cerrón inclusive para tener injerencia sobre la justicia. Estamos hablando que quizás vamos a enfrentarnos a un 2021 nuevamente, a una elección con visos de fraude, con problemas de transparencia, y en donde por muy pocos votos quizás Vladimir Cerrón y Perú Libre van a salvarse de perder la inscripción, van a pasar la valla electoral, van a pasar a ingresar a la Cámara de Diputados y Senadores, y quién sabe, hasta una segunda vuelta nuevamente. Señor César Combina, hay que señalar con claridad también que el canciller Schialer, realmente no sé cómo se pronuncia el apellido, Schialer, él ha señalado lo siguiente: quiero indicar con toda claridad, pristina claridad, que no hay un cambio de giro, no hay un cambio de posición del Perú con respecto a la situación de Venezuela. Eso espero que quede muy claro. ¿Usted le cree realmente al canciller? No le creo para nada. No le creo para nada porque el señor es un embajador de carrera, es decir, es un diplomático con 40 años de experiencia. Una de las características de nuestro servicio diplomático es su profesionalismo. De hecho, fue al inicio un poco cuestionado el ex canciller Olechea, porque él venía de una formación académica, pero no del servicio diplomático. Creo que el servicio diplomático peruano es reconocido en todo el mundo. En este caso, el actual ministro no puede decir que se ha malinterpretado sus palabras, porque durante 40 años se le ha enseñado en la academia diplomática y en el servicio diplomático a que cada palabra que diga un embajador tiene consecuencias. Uh-huh. Entonces, no estamos hablando de un político que se fue de boca, no estamos hablando de alguien con buenos deseos y con esperanzas de que Venezuela resuelva su problema solo, no, estamos hablando estamos hablando de alguien que ha dicho claramente que la injerencia que estamos haciendo nosotros para presionar internacionalmente varios países para que la dictadura de Maduro caiga, no porque no nos guste la dictadura de Maduro, sino porque no nos gusta ninguna dictadura y no podemos tolerar la violación de derechos humanos y los fraudes electorales. Y lo que ha dicho básicamente es, que cada uno resuelva sus problemas y nosotros no nos vamos a meter. Ahora ha querido lavarse la cara con estas declaraciones, pero no le creo absolutamente nada, y creo que los peruanos la tienen muy clara. No se le puede creer este canciller. Hay varias voces desde el Congreso que están demandando la asistencia del ahora canciller al Parlamento. ¿Cuál debería ser el tenor de los congresistas respecto al tema? A mí me preocupa nuevamente la ingenuidad de varias bancadas. No sé si la ingenuidad o la complicidad de varias bancadas, porque han salido con la pata en alto muchos congresistas de Fuerza Popular, de Renovación, de varias bancadas políticas, hablando sobre el canciller, pero se olvidan que la jefa del Estado es la que dirige la política internacional. Claro, el canciller es el operador político de esta política pública de imagen internacional del país y de relaciones diplomáticas. Sin embargo, es Dina Boluarte la que aprueba o desaprueba la política internacional, es nuestra máxima representante. Entonces, lo que debería pedir los congresistas y las bancadas no solamente es que vaya el ministro es un fusible, peor aún en estos gobiernos donde los ministros pueden durar hasta 24 horas. Entonces, lo que deberían pedir es una explicación clara a Dina Boluarte y un pronunciamiento claro de Dina Boluarte sobre el caso de Venezuela. No se le ha escuchado nada de ella, no se le ha escuchado nada sobre el fraude, sobre la relación Perú-Venezuela, sobre todo lo que ha dicho Maduro sobre nuestro país. Nos ha llamado intervencionistas, golpistas, nos ha llamado además que queremos tener injerencia en política internacional, cuando Chávez y Maduro se han metido desde hace 20 años casi en la política peruana, financiando candidatos, creando las casas del ALBA, promoviendo la división y el conflicto social, pero
me parece que las bancadas están apuntando mal el objetivo. El canciller está bien que vaya al Congreso, pero deberíamos exigir como país que Dina Boluarte se pronuncie sobre el caso de Venezuela, porque finalmente ella es la jefa del canciller. César, recientemente hemos escuchado un audio atribuido al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, donde se evidenciaría que Cerrón utilizó el cofre, el auto presidencial, el vehículo presidencial de Dina Boluarte para escaparse, para eludir la justicia. ¿Tú crees que Dina Boluarte está protegiendo, blindando a Cerrón? Definitivamente, Dina está protegiendo y es la principal defensora de Vladimir Cerrón. Lo dijimos también desde el primer momento cuando salió la sentencia y Cerrón pasó a la clandestinidad. Teníamos la información del uso del coche oficial, era un secreto a voces porque es uno de los autos de mayor protección, que no puede ser parado de frontera a frontera, que tiene un respeto y un control por parte de todo tipo de autoridad policial o militar. Entonces, esta situación se hacía pensar de que podría ocurrir. Los audios de Santibáñez confirman de que ocurrió, y a mí me sorprende lo tarde que llega la Fiscalía. La Fiscalía recién está pidiendo las bitácoras, cuando acaso no vivimos en un mundo tecnológico y sabemos que el carro más importante del país acaso no tiene un GPS. Entonces no hay que caer en las formas que nos quieren engañar tanto Dina como la Fiscalía, que no tienen la voluntad de atrapar a Vladimir Cerrón. César, pero y hay que comenzar a llamar las cosas como son. Se tiene que hacer claro y explícito quiénes han sido los choferes. Todos los choferes probablemente tengan un celular y hayan utilizado, como cualquier chofer que maneje en la ciudad de Lima, Google Maps o Waze, y eso queda en su memoria del celular. Esos celulares deberían ya estar confiscados y protegidos. Los choferes deberían dar su testimonio, a ver si alguno acepta una colaboración eficaz, y además de eso se debería utilizar el GPS oficial del cofre, del carro oficial de la Presidencia de la República. No pensar en que unos cuadernitos de bitácoras hechas a mano, que deben estar ahorita claramente fabricando en Palacio de Gobierno, nos van a traer la verdad. La verdad es que Dina depende de Vladimir Cerrón, y yo creo que en su máxima desesperación sí puede haber utilizado el carro presidencial. Sí, pero lo que tú dices, César, es un delito. Se trata de encubrimiento personal. Y si la presidenta cometió un delito, ¿debe ser vacada o no? Definitivamente. Para mí la señora Boluarte no debería tener ningún tipo de catadura moral para poder estar en Palacio de Gobierno, y debió ser vacada inmediatamente después de la vacancia de Pedro Castillo. Pero en este caso ha cometido un delito en la función, lo que es aún peor, creo yo, y yo coincido plenamente. Solamente el hecho de haberse filtrado que se podría haber utilizado el carro presidencial para transportar un prófugo de la justicia ya meritaría la presentación de una moción de vacancia, al menos para que ella aclare ante el Congreso esta situación. Es lo mismo que exigimos cuando Pedro Castillo tenía denuncias, que no vaya preso inmediatamente. Sí. Claro que no, porque tiene que haber un debido proceso, pero recordemos que el presidente es un actor político, y el Congreso tiene entre sus cartas políticas la moción de vacancia para obligar al presidente a acudir al Parlamento. Es la única forma en que el Congreso puede obligar al presidente, como hicimos con Martín Vizcarra, a acudir al Parlamento hasta en 2 ocasiones. 7:54 de la mañana, por favor manténgase en línea, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Altavoz, en Vital 91.1 FM de tu dial. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía
y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes. 7:57 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Estamos con el ex congresista César Combina. Doctor, lo siguiente, usted el pasado 8 de agosto de este año ha publicado una foto donde presuntamente se ve al hijo del expresidente Pedro Castillo, estamos hablando de Arnold Castillo, con unas personas en un yate. Sin embargo, en redes sociales lo han cuestionado, le han criticado porque esto es falso. ¿Qué tiene que decir? Bueno, me parece que se ha molestado el abogado de Pedro Castillo porque no entiende las redes sociales. El reportaje fue emitido por Cuarto Poder y fue una investigación que incluye fotografías directas del hijo de Pedro Castillo, los viajes de acuerdo a toda la travesía que él está haciendo en México y en España, que me parece necesaria la investigación por lavado de activos, porque una persona que no trabaja, cuya madre no trabaja y cuyo padre no trabaja, no puede justificar viajes millonarios. La foto en específico que yo pongo en el Twitter, yo no hago una alusión de que sea la foto de Arnold Castillo y digo que esta sea la vida de lujos que él lleva. Estoy aquí poniendo una foto como ilustración porque justo en ese momento recién acababa de salir el reportaje. A partir de la salida del reportaje es que ya aparecen las fotos del propio Arnold Castillo. Entonces, doctor, yo no me siento de ninguna forma vinculado a haber generado ninguna difamación. Lo califican. Yo no he dicho que en esa foto que yo publico que era una mera ilustración. Pero una foto tendenciosa, ¿no? Que se vive justamente. En una vida de lujos cuando se viaja en yates. Así es. No he caído en ninguna difamación, en ningún fake news. Es más, luego yo publico completo el reportaje a los minutos, completo el reportaje de Cuarto Poder, donde sí aparecen todas las imágenes y claramente se le da el señor en México y en España, ¿no? Señor César Combina, aquí lo están calificando justamente de mentiroso y de farsante. ¿Usted qué tiene que decir? Porque está replicando una fotografía que no, de alguna manera, está indicándole a las audiencias que esto podría ser de algún modo una farsa. ¿Usted va a borrar el tuit? En todo caso, ¿se va a retractar sobre ella? No, de ninguna forma, porque es un tuit que tiene, como ya he explicado, el contexto. Es como, por ejemplo, que yo pusiera un tuit sobre, no sé, la relación entre Cerrón y Maduro, y pusiera una foto de Maduro y Chávez de espalda. No necesariamente aparece Cerrón en la foto, pero es una ilustración de lo que iba a salir en un reportaje. Claro que yo no tenía conocimiento previo al reportaje, porque los programas periodísticos no lanzan sus imágenes antes de los reportajes, y claro, se ha viralizado, el señor Ayala le ha dolido en el corazón, estoy seguro que a Pedro Castillo le dolerá en el corazón, estoy seguro que a Arnold Castillo le dolerá en el corazón, y está bien, si se han molestado pueden acudir a lo que quieran, pero la realidad es que quien tiene que responder es el que se gasta dinero que no tiene y no la persona que está informando a través de un medio público. De acuerdo. César, volviendo al tema de Dina Boluarte, ¿tú exhortarías entonces a las bancadas presuntamente derechas a que inicien los procedimientos constitucionales para darle proceso a su, valga de redundancia, a su vacancia? Sí, yo creo que es necesario que las bancadas que no fueron elegidas con Perú Libre, porque Perú Libre no lo va a hacer, tomen una decisión no de vacar a la presidenta necesariamente, pero sí que responda, y el único mecanismo constitucional para que responda, y tengan las herramientas para saber si la vacan, si no la vacan, y qué cosa piensa realmente esta señora que no le da entrevistas a la prensa, que cree que es broma que pueda dar un discurso de 24 horas y que tiene muchos logros supuestamente en su gobierno. La única forma que responda es a través de la admisión de una moción de vacancia. Creo que los votos existen, no existen en este momento votos para vacarla, pero sí votos para que responda,
y que mire a los ojos al Perú y le diga al Perú si ha protegido, ha blindado a Vladimir Cerrón, que es un prófugo de la justicia. De acuerdo, César. Bien, justamente tenemos una noticia aquí, como sabemos, el ex canciller Javier González Olechea está afiliado al PPC. Así lo ha confirmado Javier Bedoya de Negri aquí justamente en el programa. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Bueno, a mí me parece que Javier tiene, ambos Javieres tienen todo el derecho de participar en política. Me parece muy bien que un canciller no se haya inscrito a última hora a un partido político, sino que haya tenido una visión previa. He intercambiado opiniones por redes sociales antes de que el señor Javier González Olechea sea nombrado ministro, y siempre lo vi en sus intervenciones públicas, en sus columnas de opinión, como una persona, desde mi punto de vista, conservadora. No sabía que era socialcristiano, pero me parece que está muy bien que tenga una afinidad política y que la admita abiertamente, porque lo terrible es cuando vemos a los ministros que dicen que no tienen ideología, que no tienen partido, que no participan en política. Entonces, ¿qué cosas hacen recibiendo un fajín ministerial? ¿Cómo podemos esperar que alguien que no participa activamente de la política luego lidere una cartera? Creo además que la vida política del ex canciller se puede convertir en algo importante para el TPC. Yo les deseo lo mejor. De acuerdo, César. Muchas gracias por la comunicación y vamos a una pausa y regresamos en breve. Muchas gracias. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre... 8:05 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Ya estamos aquí con la doctora Silvia Pesá, ex ministra de Salud. Muy buenos días, doctora. Bienvenida al programa. Gracias, Romy. Muy buenos días a toda tu audiencia y buenos días a ustedes. Muchísimas gracias. Temprano aquí en el programa hemos estado con dos médicos cusqueños. Han señalado las serias deficiencias en el servicio porque hay, obviamente, de alguna forma, y la falta de presencia del Estado a través del ministro en estos sectores, como en el Cusco, con diferentes regiones del país. No hay presencia del Estado, en todo caso, hay las complicaciones que estamos viendo en el servicio de salud. ¿Qué tiene usted que decir? Sí, se ve que hay falta de atención en diferentes estamentos, pero el problema no es ese, el problema es que no estamos viendo propuestas que sean generadoras de, aunque sea algunos paliativos. Entonces, ese es el problema de fondo. Cuando uno asume una cartera, además de los proyectos que ya existen, uno debe pensar en los proyectos que van a generar modificaciones y mejoras en el sistema. ¿Y qué sucede en este momento? Había, por ejemplo, un plan 1000 que nos pareció a todos relativamente interesante. No sabemos qué ha pasado con ese plan 1000, por ejemplo, que era de establecimientos de salud a nivel nacional, mejorarlos, dar mejor infraestructura, mejores servicios, por ahí aumentar las horas de atención en diferentes lugares. No sabemos qué ha pasado, desapareció. Y como eso son una serie de iniciativas que no conocemos, el ministro no informa de acuerdo a la agenda que él mismo ha puesto. Ni siquiera estamos pidiendo más allá de lo que él mismo ha sugerido. Entonces creo que es una oportunidad para que el ministro reflexione y empiece a dar las respuestas. No solamente el ministro, ojo, también son voceros los viceministros y también tienen que dar respuestas. Importantísimo. En el Cusco, por ejemplo, están pidiendo la salida del ministro César Vázquez. Consideran una gestión ineficiente, ineficaz y que no está a tono de los nuevos tiempos porque están exigiendo mayor salud allí en la región Cusco y en otro lugar del país también. En la región Cusco tenemos serios problemas y seguimos con lo del Hospital Lorena. Ese es un problema severo que hay que poner las barbas a remojo y decidir si se va o no se va. Independientemente de lo que la población quiera en un momento específico por sensaciones de no atención, la realidad es que hay que ponerle como más punche, como dice el mismo gobierno, ¿no es cierto? Con punche Perú dicen, pues hay que ponerle más ganitas, ¿ok? A todo lo que es salud, que parece que está un poco relegado. Definitivamente. El sector presupuestal, en todo caso, el Ejecutivo ya envió el presupuesto para el próximo año, el año fiscal 2025. Sin embargo, al parecer, según los médicos en el país, señalan que no sería el adecuado y que de alguna manera seguirán faltando medicinas en los establecimientos de salud. ¿Qué tiene usted que indicar? Las compras ya debieron haber salido. Hay varias cosas ahí con respecto a los medicamentos. Haber pasado el presupuesto del Ministerio de Salud de este año, aunque haya sido muy temprano, aunque haya sido entre febrero y marzo y todos están muy contentos, para que compren las regiones, nos hemos dado cuenta todos, o sea, no es que estamos criticando ni mucho menos, que no ha sido una de las medidas más asertivas. Okay. Y no porque cada uno compra, es como comprar en la bodeguita donde te aumentan entre 10 a 30 o 40 o 50 céntimos en vez de ir a comprar a un supermercado o a un mercado mayorista donde tendrías productos mucho más baratos. Eso es por un lado. Por otro lado, las compras ya deberían haber salido. En el 2018, con esto que yo hice la denuncia de la colusión de las industrias farmacéuticas, también pedí que el Ministerio de Salud, y estábamos ahí trabajando conjuntamente con Indecopi, y eso se puede retomar, que se implemente la política de no colusión en las compras de medicamentos, y era una política que venía de la OSD, de la OCDE. Entonces, todavía no entiendo por qué no se ha implementado, no hay razón. En ese momento incluso se había puesto en una bolsita separada
si no me equivoco era 1.200.000 soles, para que exista una política de no corrupción en ese ámbito. No sabemos qué ha pasado porque nunca se ha implementado en el Ministerio de Salud. 8:10 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Aarón Salmón. Y doctora Pesa, muchas gracias por asistir al programa. Usted siempre ha sido muy crítica, muy clara en cuestionar el uso de las pruebas rápidas que arrojaban falsos negativos y significaron la muerte de miles de peruanos. Ahora se ha denunciado constitucionalmente, principalmente a Zamora y a Martín Vizcarra. ¿Qué opina ya luego de que haya muerto 200.000 peruanos al respecto? Bueno, primero lamento que se hayan muerto tanta gente por el uso inapropiado de cualquier método. En ese momento era un test diagnóstico. Vamos a decir las cosas como son. Creo que era el 20 de marzo del 2020, en una reunión que hubo en el anfiteatro en el Ministerio de Salud, yo le dije al ministro Zamora que estaba en desacuerdo con el uso de las pruebas rápidas. En ese momento apenas salí, y no voy a decir quiénes, me llamaron de diferentes instancias del gobierno para decirme que cómo yo decía eso, que tenían alguna utilidad. Efectivamente las pruebas rápidas tenían alguna utilidad, pero no eran para un diagnóstico inmediato, y no es que me lo estaba inventando yo, eso ya había salido en la OPS y en otros organismos internacionales, y otros países solamente la estaban usando, tipo África, en caso de, just in case. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que tengo que decirles. Sí, efectivamente se ha hecho una demanda constitucional. Tengo entendido que la doctora Ampuero ha hecho esta demanda con un grupo de profesionales, así es, pero con un grupo de profesionales. Es una denuncia que yo le he visto, efectivamente, y que está muy bien documentada. A veces la memoria es frágil y nos podemos olvidar de lo que ha pasado ahí. Sin embargo, entiendo que tanto el congresista y ex miembro de una comisión asesora en el Ministerio de Salud, el congresista Málaga, el doctor Málaga, finalmente él es científico, y estábamos juntos en una comisión donde nosotros mismos dijimos que esas pruebas no eran las adecuadas. Hay una serie de historial al respecto, no es que lo estamos inventando, está bien documentado, y se debió haber hecho el máximo esfuerzo, pues. Y si no, se debió haber capacitado inmediatamente al Ministerio de Salud para hacer esta prueba que se llama la molecular, que es la PCR, que eso es lo que se hizo, pero con una lentitud, doctora, tan terrible. Se pensaba que era una prueba, no se traía de la NASA, ya se venía realizando ese tipo de test, ¿no? Se realizan. Esto funciona así. En los países más desarrollados, incluso los mismos países generan sus propias PCRs. Y hacen eso en los colegios, ¿no? Cuando hay una emergencia, los parámetros deben cambiar. Y eso es lo que no se ha entendido. Y yo creo que a eso también deberíamos apuntar. Ahora el Congreso, que está tan ocupado en una serie de denuncias y de peleas, debería pensar en modificar la ley de emergencia sanitaria, por ejemplo. Eso es una buena opción. Nunca se ha hecho. O sea, se quedó ahí escrito en piedra. Eso es lo que nos está pasando. Estamos dejando las cosas escritas en piedra. Lo que debemos hacer es mejorar. Hay una ley de emergencia sanitaria. Hay que modificarla. Hay que ver cuándo las cosas deben cambiarse inmediatamente, después que regresen a su curso normal. Pero mientras tanto, debemos hacerlo. Que el decreto supremo, que el decreto de emergencia y todo lo demás que salió en su momento, debió haber sido avalado solamente por una ley de emergencia sanitaria, en este caso en una pandemia. Y yo quiero destacar que usted encaró directamente al ministro de entonces, Víctor Zamora, que tuvo el cuajo de comparar las pruebas moleculares con las pruebas rápidas. Un discurso totalmente anticientífico, ¿no? Correcto. Lamentablemente, porque el doctor Zamora viene de la academia, no viene de otros espacios. Sí, lamentablemente yo me imagino en su desesperación. Me imagino que ha sido así, pero no eran comparables, ¿no? Y la gente, todo lo que escuchaba de sus autoridades, como es lógico y como es también así hoy, pues cree, porque tienes que creer en alguien, tienes que creer en alguien que está dirigiendo el sector. Eso es lo que pasa. De acuerdo. 8:15 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Ya volvemos. Ya volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Estamos de regreso en Altavoz en Vital 91.1 FM. Estamos conversando con la ex ministra Silvia Pezá. Doctora Pezá, ¿qué hacer con el desabastecimiento de medicinas? ¿Por qué los peruanos no tenemos medicinas y tenemos que acudir al sector privado para conseguir los medicamentos? No deberíamos acudir al sector privado para tener medicamentos, porque el CIS se debe encargar de entregar los medicamentos y en realidad a través de las compras corporativas de la institución que hace las compras, que es el CENARES, ¿no? El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos, si no me equivoco, ese es el nombre pomposo de CENARES. En el fondo lo que debemos hacer es organizarnos. Creo que han habido 5 o 6 directores en del último año de CENARES. Demasiado, ¿no? Es inaudito. Es demasiado. Entonces uno compra, el otro revisa lo que el otro trató de comprar y así se va dilatando. El pasar, como dijimos al principio del programa, el pasar los presupuestos a las regiones no necesariamente están en capacidad de comprar para todos sus establecimientos de salud todos los medicamentos. Y ellos cada uno, o sea, hacer una compra solamente en regiones. Estamos hablando de 24, 25 regiones, salir cada una en separado a comprar es poco eficiente. Y se ha demostrado. Y más caro porque compras en menos cantidad, ¿no? Exactamente, no hay economía de mercado. Entonces estamos gastando más por productos que no deberían hacerse de esta forma. Hace un par de años había una propuesta también, ya hace unos cuantos años, de tener todo en un sistema general, ¿no? Entonces, desde un clip hasta un papel higiénico, pasando por medicamentos, donde uno iba en el portal del Estado y decía acitromicina. Claro, automáticamente. Entonces, acitromicina sale 40 centavos la caja de, no sé, el blister de 10, y hay acitromicina de estos 3 laboratorios que te lo están ofertando, es a nivel nacional, es Adifan, es la empresa de industrias nacionales, y sobre eso vamos a comprar, y vas y compras. En el intermedio no sé qué pasó,
se frustró como una serie de procesos que se van frustrando en el camino, pero eso no era una mala opción. O sea, voy, veo Es y la compro. más fácil, lo más factible. Era más fácil, ¿no es cierto? Así como debería ser para todo, pero nos Para complicamos y la todo, ley de para- contrataciones hasta del para comprar Estado, un lapicero debería ser así. pero la ley del Estado se ha complejizado y las compras y pensamos en la corrupción y cada vez nos enmarañamos más. Yo creo que debemos dar un pasito atrás y por eso digo, el Congreso debe revisar una serie de normas que existen en el Estado y que deben revisarse, nada debe estar escrito en piedra. Una de esas son las compras en el Estado, compras corporativas. Otra es la compra de servicios, porque no hay por qué no comprar servicios. Y revisarla bien. En el periodo del Congreso anterior hubo una propuesta, quedó también en nada. O sea, hay una serie de propuestas muy interesantes que hay que revisarlas con una visión país, con una visión de lo que realmente queremos como personas, como peruanos. Claro, porque muchas veces se cuestiona el sector privado cuando su participación es mínima comparada con el sector público, ¿no? Quien es al sector que debemos apuntalar, porque ahí es donde ponemos nuestro dinero en los contribuyentes, ¿no? Y no recibimos prácticamente nada a cambio, ¿no? Tú sabes que el otro día estaba viendo una amiga mía que vive en Australia. El vamos a llamar mayor, es el alcalde, ¿no? Claro. De cada ciudad te entrega un papel. O sea, manda a los contribuyentes un papel cada 6 meses. Y les dice, en esto hemos gastado tu plata, en esto. Imagínese. Esto vamos a gastar y esta es la programación, sea en carreteras, en medicamentos, en salud, en lo que fuera. Creo que debemos tomar algunos ejemplos interesantes de otras partes. No es una mala idea copiarse las cosas buenas de otros lados. Doctora Silvia Pesán, respecto a la evaluación que hizo el Ministerio de Salud a los médicos que ingresan al SERUMS, el Servicio Rural Urbano Marginal en Salud. Obviamente los médicos que quieren trabajar en el Estado tienen que pasar por este tamiz. ¿Cuál es su evaluación al respecto? No voy a hacer la evaluación de las notas porque todos ya las conocemos. 2 de cada 3 muchachos han desaprobado. Así que no creo que haya que hacer mucho comentario al respecto. Pero hay varias cositas que sí habría que pensar seriamente. Lo primero es, hay que mejorar y hay que modificar siempre, siempre. Todo debería estar en constante modificación en el Estado. Pero las cosas que funcionan y funcionan bien, hay que mantenerlas porque funcionan bien. Entonces, ese fue un primer, vamos a llamarlo así, un primer desatino. Si estaba funcionando bien, déjenlo que siga funcionando bien. Se refiere al Examen Nacional de Medicina. Correcto, al ENAM. Así es, me refiero a eso. Entonces, no lo dejamos, ¿no? Y agarramos y, ok, vamos a hacer otro. No. Esto no es una cuestión de quién es mejor. Es una cuestión de a quién le va mejor en términos globales, en términos país. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, he escuchado que dicen que les van a dar mayor capacitación o cursos de capacitación, y lo he escuchado en 2 medios distintos, cursos de capacitación a los profesionales que han desaprobado con no sé qué nota. Claro. Igual los van a poner en el SERUM, a pesar de haber jalado, ¿no? Sí, igual van a pasar. Entonces, ok, yo les voy a contar algo que es real, que me acaba de pasar hace un par de meses. Fui a un establecimiento de salud de una región que es la región de Ancash. Estuve ahí haciendo una evaluación de un establecimiento de salud de primer nivel de atención. Okay. Había una serumista, que era la directora, ¿no? Y la directora, yo veo que hay una cartilla de vacunación, me pareció excelente para que nadie se olvide, pero veo que decía que la temperatura a la cual debía estar la vacuna era de 0 a 3 grados. No, la vacuna tiene que estar de 4 a 8. ¿Okay? Entonces, 0 a 3 grados significa que la ibas a congelar. Claro, la malora, Entonces agarré y le digo, ¿de dónde sacaste esto? Habrá cambiado la norma, yo estaré desactualizada, no sé. Me dice, lo hemos copiado del calendario nacional de vacunación. Entonces le digo, no, 0 no se pone ninguna vacuna, se congela. Solamente la COVID, cuando recién se traía antes de utilizarla, que era de Pfizer, así es. Pero en general... Pero es grave, doctora. Exactamente. Entonces, eso es temas de salud pública básica que no conocen.
¿Okay? Y no puedo decir el establecimiento de salud, pero ya hicimos la sugerencia, porque es todo mi equipo que estábamos ahí trabajando, y fuimos a ver otras cosas que no tienen nada que ver con el establecimiento per se, ni el personal per se. Entonces, ya se le dio toda la capacitación a la chica esta, pero como eso, debe haber muchísimo en todos los lugares del país. Entonces, sí me parece que hay que capacitarlos antes incluso de ir al Serum, ¿no? Y no por una cuestión, les voy a decir, solamente de desaprobar, sino una cuestión para que sepan qué cosas tienen que hacer en un nivel primario. ¿Por qué? Porque los chicos aprenden fisiología, bioquímica, en lo más básico, clínica 1, clínica 2, clínica 3, cirugía, etcétera, etcétera. Pero eso no hacen en un establecimiento de primer nivel de atención. Hacen atención primaria a la salud. Doy una vacuna, reviso un resfrío, voy a ver si hay un brote de neumonía, un brote de enfermedades diarreicas agudas, etcétera. Entonces, todas esas cosas que poco lo vemos en la carrera, pues deben tener especial atención. Yo sí creo que el ministerio, a pesar de haber hecho esto, tiene que sentarse con las universidades y decirles, oye, ¿cómo está tu currícula? Claro. ¿En qué podemos ayudar? Ayudémonos a que todo funcione bien. No por el examen per se, no es porque aprueben o desaprueben, no se trata de eso. Se trata de mejorar la calidad de quienes nos van a atender. Si mañana yo tengo una emergencia ahí en el distrito más alejado de Huancabamba, necesito que el colega que me va a atender sepa qué me está poniendo o qué va a hacer, porque yo no voy a poder dirigirlo. Doctora, porque en el Perú yo creo que la gente se muere por falta de atención primaria, básicamente, ¿no? La atención primaria es fundamental, es el primer nivel de atención, que es donde uno llega, porque para llegar al hospital, en el 30-40% de los establecimientos tienes entre 3 a 4 horas, ¿okay? Y no necesariamente la ambulancia completamente implementada, cuando hay ambulancia. Me dejo entender, o sea, es complicado. Complicadísimo. ¿Cree usted que haya la decisión, en todo caso, de la presidenta Dina Boluarte de remover al actual ministro de Salud con la finalidad de escuchar a los expertos como usted que dicen, caramba, el país está mal, el sistema de salud está mal, en medicamentos estamos mal, estamos comprando mal, no hay tomógrafos, no hay equipamiento adecuado? ¿Cree usted que haya la decisión del parte del gobierno de tomar cartas en el asunto? Pues yo creo que no hay que responder mucho a eso. Hemos visto que ahora han habido cambios en el gabinete y que no ha sido parte de esos cambios. No pasó nada, lamentablemente. Así es. ¿Cuáles serían sus propuestas fundamentales? Que el ministro se ponga las pilas, que se siente con sus viceministros y que haga 4 o 5 líneas de trabajo que son las que él va a seguir, no así disparando al aire. Les voy a dar un ejemplo que me acabo de enterar la semana pasada, y que me pareció excelente y que no lo ha publicitado. Se va a empezar a vacunar contra el dengue en el país. Nadie sabe, la gente se muere de dengue, nadie sabe que se va a empezar a vacunar contra dengue. Eso debe ser una política y una publicidad inmediata, y es algo bueno. Entonces hay que promocionarlo, hay que felicitarlo. No sé cuáles serán los parámetros, no sé cuáles han sido los parámetros, nadie lo sabe, parece que estuviera en 3 llaves, pero la idea es mejorar, apoyar y generar propuestas de cambio. Esa podría ser una propuesta de cambio, apoyémosla, ¿es cierto? Que la gente no se muera con dengue en nuestro país, habiendo una vacuna que se sabe que es efectiva. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que apoyar, y apoyamos, porque todos los profesionales de la salud que trabajamos en el país o afuera, sabemos que tenemos que apoyar estas propuestas, y lo hacemos. Entonces, de ese tipo, tengan 4 o 5 líneas de trabajo y digan, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, listo. ¿Lo cumplimos? Cumplimos con todo el país. Así es. Bien, muchísimas gracias, doctora Silvia Pesá, por estar en el programa, y le agradezco muchísimo sus palabras finales para despedirse de la audiencia. Por favor, sigan confiando en la vacunación. A pesar de todo, las vacunas nacionales son vacunas buenas, no perdamos esa perspectiva y sigamos adelante, porque como peruanos, por suerte, somos resilientes. Gracias. Bien, muchísimas gracias. 8:29 de la mañana, hacemos una breve pausa. Estamos en Altavoz en Vital FM. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. En Altavoz en Vital 91.fm y vamos a conversar con el ex ministro de Energía y Minas, Rafael Belalcázar Llosa, y presidente del Partido Libertad Popular. Rafael, muchas gracias por asistir al programa. No, gracias por la invitación. Sí, yo quería preguntarte, he visto tu tweet muy directo, como tiene que ser, pidiendo que ya se liquide Petroperú prácticamente, ¿no? Bueno, las empresas pues nacen y quiebran todos los días se crean empresas, todos los días desaparecen empresas. El Petroperú no es el único operador del mercado de hidrocarburos en el Perú y el Estado no le está inyectando a Repsol o a algún otro operador miles de millones de dólares todos los años. Entonces, ¿por qué lo que hacen los demás no lo puede hacer Petroperú? Y eso que dicen que llega hasta el lugar más recóndito, como dijo ayer el Premier. Eso quizá, ¿cuánto vale eso, no? ¿Cuánto costaría subsidiar la distribución hasta el último rincón del Perú? Eso debe ser una fracción de los 5.800 millones de dólares que en los últimos 7 años se le ha dado a Petroperú. Entonces, el Perú con ese argumento no puede ser rehén de una petrolera que vive dilapidando los recursos que podrían estar destinados a combatir el friaje en el sur, en masificar el gas en el sur, en pavimentar la red vial, en hacer postas médicas, en hacer escuelas. Es decir, un país como el Perú, con tantas necesidades, no puede estar dilapidando miles de millones de dólares en una corporación petrolera. ¿Cuánto costaría esta reestructuración? Porque implicaría, como propone el directorio liderado por el señor Oliver Guessar, contratar un PMO o un consultor que ponga, digamos, en valor la compañía estatal para que ingrese capital privado. ¿Quién va a querer ser socio minoritario del gobierno de Dinámica? ¿No? De este desgobierno? Es una ilusión ser minoría de un gobierno que vemos cómo se conduce, con un parlamento que vemos cómo se conduce, con un gobierno que blinda a un prófugo de la justicia. Entonces, eso es irreal, ¿no? La verdad de las cosas es que, digamos, no se le puede... Esto es un barco que se está hundiendo desde hace años. Para que no se hunda, el Estado derrocha miles de millones de dólares para mantener la flota y la situación es cada vez peor, no es que lo está sacando adelante. Entonces yo creo que mientras más rápido asumamos que esto va a ser una pérdida enorme y lamentable, pero el hueco va a ser menor, mientras es como ese
ese refrán, ¿no? Cuando te das cuenta que te has trepado al tren incorrecto, mientras más rápido te bajes de él, más pronto regresarás. El tema, Rafael, es que las empresas públicas no quiebran, siempre se mantienen Claro, con el dinero de los contribuyentes, ¿no? Y eso es lo irónico, porque el niño que está con neumonía en Mazocruz no tiene cómo ir a hacer lobby al Congreso, ¿no? Los maestros o los enfermeros o los médicos que ganan una miseria en el sur andino no tienen cómo ir a hacer lobby al Congreso. Entonces es una inmoralidad que un país con escasos recursos como el Perú esté destinando no cientos, miles de millones de dólares todos los años en mantener a flote, no digo un hospital, esto es una corporación petrolera que tiene el 25% del mercado, el 75% del mercado se abastece sin que le cueste al Estado nada. Es decir, si desaparece Petroperú no habrá desabastecimiento. No, obviamente hay que asegurarse, porque Petroperú sí lleva, en el oriente sobre todo, combustible. Bueno, eso quizá nos costará 100 millones de dólares. Menos pero, de los 2.000 millones de dólares que no 2.200. Entonces, son dos magnitudes completamente distintas, ¿no? Entonces, si una empresa no funciona, bueno, las empresas quiebran y se reestructuran, venden sus activos, habrán nuevos dueños que unos tendrán los depósitos, otros la red de distribución, en fin. De acuerdo. No es el fin del Señor mundo. Rafael Belaúnde Llosa, justamente el premier Gustavo Adriancén ha señalado que la presidenta Dina Boluarte ha descartado privatizar Petroperú. Además, afirmó que ya ha deslizado la posibilidad de cambios en el directorio de la petrolera estatal. Estamos asistiendo a un momento muy difícil para una empresa que ha sido muy líder en el mercado peruano de hidrocarburos, sin embargo complicadísimo en esta situación. ¿Cómo usted toma estas palabras de parte del Premier respecto a esta no privatización de Petroperú por parte de la Presidenta de la República? Yo creo que es realista, porque yo no creo que así tuviésemos el marco legal que no se tiene para privatizar Petroperú, dudo que exista un privado que quiera comprar Petroperú. Primero, nadie va a querer asumir el sobrecosto de Talara. No nos olvidemos, cuando recién se aprobó el proyecto de la nueva refinería, tenía un presupuesto de 1.500 millones. Eso se ha multiplicado por 4. Sí, pues. Entonces, un privado no va a venir y alegremente pagar 6.000 millones por algo que debió costar 1.500. Entonces, es muy difícil que se pueda privatizar Petroperú. Lo que debería ocurrir con Petroperú es lo que ocurre con las empresas que no funcionan. Se declaran en insolvencia, viene una junta de acreedores, se empiezan a liquidar los activos. Es decir, mi posición con respecto a Petroperú es que el Estado no tiene que hacer nada, ni a favor ni en contra. Como no hace nada ni a favor ni en contra de Repsol, como no hace nada ni a favor ni en contra de la gente que importa el combustible, y hay cadenas de los grifos Primax, en fin. Entonces, esto es una empresa que debería poder sostenerse bajo las reglas del mercado en el que compite. Claro. Entonces el Estado no tiene que hacer nada. Si no le dan los números, bueno, se declara insolvencia, va a Indecopi, se organiza un administrador nombrado por los acreedores de la compañía. Algunos activos pues se podrán realizar, hay que preocuparse en que cobren pues los trabajadores, habrán activos, después están, bueno, algunos bonistas, pero también la gente que ha invertido mal en esta empresa, sabiendo cómo es el gobierno corporativo desde hace muchos años en Petroperú, hay gente que invierte, bueno, y esa gente tendrá que ponerse a la cola para cobrar después de los bonistas de la reforma agraria. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares que los bonistas justamente han inyectado a la empresa estatal a través de esa confianza supuestamente por lograr rentabilidad a través de las inversiones. Pero ¿qué hacer con ellos? ¿Esto de alguna manera no generaría cierta complicación en la visión internacional respecto al Perú en el ámbito financiero? Claro, porque esto lo que se hizo fue que el Perú le dé su aval. Entonces la calificación de riesgo de la emisión es la calificación del Perú, ¿no? Así es. Pero el Perú no puede ser rehén de una compañía que a la deriva. Es decir, tenemos que cortar nuestras pérdidas. Mientras antes lo hagamos, más baratos serán.
Lo otro es condenar a que los niños no reciban desayuno escolar, que los programas de asistencia social se recorten, que la neumonía y el friaje y las heladas en el sur andino continúen sin ningún tipo de asistencia, porque el Estado resulta que le da a chorros dinero a una empresa que todos los años dilapida la plata. Mi pregunta es ¿por qué Entonces, tantos expresidentes de Petroperú, por ejemplo Carlos Paredes o creo que también César Gutiérrez y el mismo directorio de Petroperú, siguen apostando por esa reestructuración? ¿Son sueños de opio para ti? Es una fantasía. Es una fantasía. Lo que va a ocurrir, claro, es conseguirán algo de plata y de acá a 2 años quizá, o 1 año estemos otra vez digamos, se está dilatando lo que va a ser inevitable, porque una empresa que tiene 7.5 veces más pasivos que sus activos, es una empresa pues inviable. Entonces, la empresa no va a sobrevivir, salvo pues que como sociedad decidamos, en fin, en vez de atender a los pobres, a los enfermos, vamos a atender a Petroperú. Pero es económicamente inviable. Yo creo que estamos en el caso de Petroperú más allá, mucho más allá desde hace años del punto de no retorno. Sí, Entonces, en este momento el Premier ha dicho vamos a dar una fianza para que Petroperú tenga una línea de crédito. ¿Esta fianza qué significa? No, bueno, que se va a endeudar a costa de la reputación y la responsabilidad del gobierno central. Es decir, es sumarle deuda en el fondo al Estado. Entonces, qué bueno fuera, por ejemplo, si para reconstruir los colegios o reconstruir los hospitales o las postas Para acabar el médicas hospital de Lorena, o que hemos hablado hoy día. masificar el gas, el Estado tuviese ese entusiasmo, ese afán de poner el hombro, ¿no? Ahí sí, no quiero decir la palabra, que es parecida a que se frieguen, aunque comienza con J, ¿no? Con ellos sí es otra actitud, pero con una corporación petrolera que ha tenido todas las condiciones pues para no estar en esta situación, pero esto no hace sino reconfirmar pues cuando el Estado quiere asumir estas aventuras empresariales. Claro. ¿Qué hizo usted desde su gestión como ministro del sector respecto a la petrolera estatal? ¿Cómo vio usted la petrolera en ese momento? No, el tema venía mal, pero mi gestión estuvo enfocada realmente en el sector minero, porque es una gestión breve. Yo fui ministro con el gabinete cateriano que no obtuvo la confianza del Parlamento, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos básicamente a sacar el nuevo reglamento de operaciones mineras, el reglamento de exploraciones mineras. Claro, sí. Estuvimos enfocados pero la situación de Petroperú no era precaria, pero acá la estocada final ha venido con el gobierno de Pedro Castillo y bueno, y ahí están como los negociados que se han hecho con el tema del biodiesel, cómo se ha cooptado el directorio y las gerencias con personal subcalificado, todo por prebenda, todo por cuotas de poder. Entonces, cuando una empresa se convierte en un botín, no es raro esperar estos resultados, ¿no? Y yo creo que ese es esto ya al Perú le ha ocurrido, ¿no? Las pérdidas consolidadas de las empresas públicas desde el golpe de Velasco hasta el año 90 sumaron algo así como 25.000 millones de dólares. Es decir, esta debacle ha sido siempre la constante de la aventura empresarial del Estado. Entonces, podemos, claro, no querer aprender de esto y estar pues, berrinchudos y caprichosos, y esto nos va a costar miles de millones de dólares que deberían estar destinados en poner en valor la potencialidad productiva del Perú, en atender a los más necesitados, a los enfermos, en fin. Entonces es como una transfusión de sangre, pero del enfermo al sano. Rafael, cambiando radicalmente de tema, pero es muy importante porque estamos acá en vivo, ya Perú se halla en el mismo lugar en este momento que Colombia, que Brasil, con respecto al fraude del dictador Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Gustavo Derancén ha dicho que no hay ninguna comunicación oficial del Perú reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Un gobierno que es incapaz de mostrar las actas electorales. Es decir, acá se ha proclamado un presidente
el desglose de las actas que tiene la oposición es inequívoco, ¿no? El oficialismo, la autoridad electoral, bueno, que es una pantomima de autoridad electoral venezolana, no ha ha mostrado sido nada, ¿no? incapaz de mostrar los resultados porque saben que hacerlo confesaría el asalto al poder. Entonces, yo creo que uno no puede ser tibio ni tener pues contemplaciones ni opinar a medias tintas respecto a lo que es a todas luces un asalto a la voluntad del pueblo venezolano. Y no es que los asuntos de Venezuela lo resuelven los venezolanos. Con ese criterio, Adolfo Hitler estaría dueño de Europa hasta el día de hoy. Con el criterio de ¿no? autodeterminación de Entonces, los pueblos de los cuando rojos, hay ¿no? esto no es, el asalto a la voluntad popular no constituye la autodeterminación del pueblo. Entonces ahí el canciller es lamentable, declaraciones lamentables y patéticas, pero que revelan una concepción suya y sobre todo de quien lo ha puesto ahí, ¿no? ¿Y quién lo ha puesto ahí? Bueno, yo creo que es el escurridizo doctor Cerrón, ¿no? ¿Y quién no lo quiere capturar? La señora Boluarte, pues, puso su cuenta para recaudar la plata. Era la recolectora, la que pasaba el sombrero para juntar la plata para pagar la caución del doctor Cerrón. Entonces, ellos tienen una relación, pues, íntima, cercanísima. Y, claro, habrá una especie de pantomima para, digamos, representar un intento de orden de captura, de búsqueda, ¿no? Pero yo creo que ella es, a diferencia de Castillo, que es una figura que consiguieron para poner de cara en la elección, ella sí viene del entorno cercano, pues, de Vladimir Cerrón, ¿no? Esa es la verdad. 8:47 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en altavoz en Vital 91.1 de tu dial. Ya volvemos. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. 8:49 de la mañana, proseguimos con el programa. Estamos con Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular. ¿Qué está pasando con el partido? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Qué dicen los aspirantes políticos a través de esta organización política? Bueno, hemos estado en Arequipa, Puno,
Cusco, hemos estado en varias provincias de Puno, en el Collao, en Puno, en Juliaca, hemos estado en Espinar, después en el Cusco, hemos estado en Calca, en fin, hemos estado viajando intensamente, sobre todo en el sur del Perú, porque yo creo que el Perú tiene una enorme deuda, sobre todo con el sur andino, ¿no? Hay una gran fragmentación hay una social gran en el sur. y que es totalmente justificable, ¿no? Porque el gas, por ejemplo, sale del sur andino, buena parte del cobre del Perú sale del sur andino, y eso no ha tenido un correlato en la calidad de vida de la población del sur andino, no ha tenido un correlato en la conectividad, en la infraestructura del sur andino. Hemos estado, por ejemplo, con productores de café de Sandia. Sandia está a 240 kilómetros de Juliaca, pero es una pista pues infame que evidentemente no está pavimentada. 10 horas traer el café, ¿no? Es decir, el impacto que eso tiene en los márgenes pues operativos es brutal, y eso mismo pasa con los productores que están de café en los anexos alrededor de San Martín de Pangoa o en Atalaya, en Ucayali, que solo llegar a Mazamari pues es una travesía, es una odisea. Entonces, digamos, si queremos ser un país unitario, tenemos que hacer un esfuerzo para integrar al Perú mediante infraestructura y también con leyes que sean razonables para que la gente que opera en la informalidad se pueda formalizar, ¿no? ¿Y qué tal la recepción de la gente respecto a las propuestas de Libertad Popular? Bueno, nosotros con respecto al sur, nosotros hemos impulsado y sostenemos que es perfectamente viable hacer un gasoducto del altiplano, que es básicamente llevar el gas al sur del Cusco hasta coronar por Canchis las alturas, ¿no? Y que pase por Sicuán y Espinar, las provincias altas del Cusco, y después a Juliaca, ¿no? Eso es un gasoducto que no sería pues como el que baja a la costa, que tiene 35 pulgadas de diámetro, sino 12 pulgadas, es la tercera parte del diámetro, pero tiene varias ventajas. Uno, el costo, porque son 350 kilómetros, es un tercio del diámetro, y después tienes la diferencia de altura a tu favor, porque nace la captación está a 500 metros y después esto sube a 4000, entonces la presurización es mucho más barata. Entonces nosotros hemos calculado que por 600 millones de dólares tú le puedes llevar gas a todo el sur del Cusco, a Juliaca, a Puno y a El Collao. Y eso resuelve, pues, primero los problemas de la helada, le da acceso a las familias a una fuente de energía que será pues 5 veces más barata que comprar balones de gas. Para sus cocinas y para la calefacción. Pero sobre todo cambia la frontera productiva, porque tener acceso a una fuente abundante de energía barata multiplica tus posibilidades de lo que puedes hacer, de lo que puedes producir. Sí. Y ahora, 600 millones, Petroperú ahora están diciendo que necesita 2.200, ¿no? En el año 2002 le dieron entre préstamos, con donaciones, línea de crédito, 8.000 millones de soles en un año. Entonces, decir que no se puede hacer un esfuerzo de 600 millones para resolverle la vida a 2 millones de peruanos del sur, pues, eso habla de cómo están de mal las prioridades en el Perú, ¿no? No, quería preguntarte, y creo que te lo he preguntado antes, ¿no te parece que la figura de Pedro Cateriano es un pasivo para tu partido? ¿Es muy polarizante? Porque es un enemigo acérrimo del APRA, ¿no? Bueno, digamos, yo soy amigo de Pedro Cateriano, él fue mi profesor en la universidad, tengo aprecio por él, creo que es un profesional honesto y competente. Ahora, sus enemigos no son mis enemigos. Libertad Popular no es enemigo del APRA. Yo creo que el APRA tiene un papel importante que jugar. Me parece muy bien que hayan logrado su reinscripción. Yo creo que un partido antiguo, con doctrina, con una propuesta. Digamos, yo creo que, digamos, si recupera su esencia socialdemócrata, tiene un espacio y tiene mucho que decir y que aportar a la vida política, ¿no? Los enemigos de Cateriano no son tus enemigos. En general, digamos, los enemigos de mis amigos no tienen por qué ser mis enemigos, ¿no? Yo no tengo
ninguna objeción ni con el APRA ni con las figuras que hay en el APRA. Claro, Hoy día me parece sí. que la figura de Carla García me parece muy importante, me parece que es una que va a refrescar a un partido, digamos que ha sido o que es parte de la historia democrática pues del Perú. Lo mismo pienso con Acción Popular, me parece importante que se esté renovando, espero que logren purgar de este tema de los niños, me parece que ya han hecho un esfuerzo o han logrado aportar gente que estaba más cerca al pensamiento de ¿Qué pensaría tu abuelo de Acción Velasco, Popular? que, bueno, yo creo que Acción Popular estuvo cooptado por un grupo de delincuentes, que son los llamados niños, pero también estuvo cooptado por una corriente ideológica más afín a Velasco Alvarado que a Belaúnde Terry. Lescano, Mesías ¿No? Guevara. Bueno, hay varios, yo sin cuestionar sus credenciales personales, Es pero potente lo que dices, más pero, cercano a Velasco que a Belaúnde. ideológicamente más cercanos a Velasco que a Belaúnde. Entonces, creo que Acción Popular está viviendo un retorno a su esencia, en fin, ojalá, pero nosotros creemos que que es importante un recambio generacional en la política, no solamente desde el punto de vista de edad, sino a partir desde el punto de vista de los actores, ¿no? Estamos pues padeciendo los efectos de una clase política caduca y decadente, ¿no? Entonces tiene que haber una especie de regeneración profunda. Profunda no solamente ideológicamente, yo creo que está muy bien que existan nuevos jugadores, digamos, en la arena política de izquierda, de centro, de derecha, más progresistas, más conservadores. La democracia es eso, es el debate y es la confrontación de ideas. Hay que probar el caso nuestro al electorado. Y lo que tienen que cambiar son los interlocutores actuales, ¿no? 8:57 de la mañana, ya estamos acercándonos al final del programa. Antes de irnos, es importante que nos diga, ¿ustedes van a ir solos para las próximas campañas electorales? ¿Van en alianza? ¿Cómo están avisorando esta situación? Bueno, yo creo que en este año lo que hay que hacer es recorrer el Perú insistentemente, como decía Belaúnde, no pueblo por pueblo, llevando nuestro argumento, nuestro mensaje, ¿no? Evidentemente, yo creo que no hay que descartar juntarse, donde hay afinidad en los planos programáticos, ¿no? Porque de nada sirve pues hacer un arroz con mango, ¿no? Con quienes tengamos afinidad en nuestros planteamientos, no ideológicos, pero al menos programáticos, ¿no? Yo creo que, sobre todo la afinidad del programa económico, yo creo que el Perú va a tener que hacer un esfuerzo muy profundo para retomar la inversión privada. Yo creo que el crecimiento de la inversión, que es el motor de la economía, es el punto neurálgico y tiene que hacer algunas cosas para integrar al Perú. Tenemos que ser un país unitario. El Perú tiene que ofrecer un proyecto de bien común para todos. Y eso va a requerir también un esfuerzo de integración, un esfuerzo de infraestructura. Entonces, si pudiésemos encontrar afinidad en un programa que impulsa la inversión, el clima empresarial, el clima de negocios sin complejos y con decisión, y con esa misma decisión y sin complejos promover también un Estado presente ahí donde está ausente por décadas, si no siglos, yo creo que, digamos, le haríamos un gran servicio al Perú, ¿no? Muchísimas gracias, no Muchas tenemos tiempo gracias. para más. Estuvimos gracias. con Rafael Belaúnde Llosa, exministro y presidente del partido político Libertad Popular. Gracias. Nos vamos, Aarón, gracias por Muchas el gracias, no hay programa. tiempo para más. Nos vemos mañana a la misma hora, mismo lugar. Estuvimos con Elvio Gamarra, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Antonio Lorena del Cusco. Estuvimos con Rodolfo Larota, representante de la Federación Médica del Perú, Región Cusco, y también con César Combina, ex congresista, y también nos acompañó aquí la ex ministra de Salud, Silvia Pesá, y también muy breve aquí también con Rafael Belaúnde Llosa. Nos vemos el día de mañana, no se olvide de sintonizarnos, estamos en tu dial 91.1 FM, altavoz en Vital. Mañana día deportivo, nos vemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
En Vital FM las noticias llegan con Altavoz.